Iglesia del siglo XXI, muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Le damos gracias al Señor por permitirnos enlazarnos por este medio digital, empezar nuestra clase de Escuela de Liderazgo. Nuestra primera clase de Escuela de Liderazgo se llama Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos. Mire qué anhelo tan hermoso. En la mentalidad del hombre muchas veces está estancarse, quedarse en un solo sitio. Pero Dios dice, no, yo quiero que crezcan. Espiritualmente quiero que crezcan porque la única forma de poder estar con el Señor es creciendo. El crecimiento espiritual es una meta que está siempre vigente para el líder que sirve a Cristo. Y usted me dirá, pero ¿por qué para el líder solamente? Porque es diferente entre el hermano, el cristiano que asiste a una iglesia por asistir solamente, por ir y recibir y listo. Es como si hubiera cambiado de iglesia, ¿cierto? De razón social. Van y reciben y ya. A el cristiano que sirve, que ejerce ese servicio en el ministerio. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que querer más para poder crecer. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el motivo de la meta? ¿Cuál es el fin de la meta? Dice que la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, mis queridos hermanos. Es que nosotros podamos alcanzar la altura de Jesucristo, la plenitud de Cristo. Mira lo que dice Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué hermoso es que el Señor quiera que nosotros crezcamos a tal punto de que nos parezcamos a su Hijo, que nosotros respiremos a Cristo, que hablemos como Cristo, que pensemos como Cristo. Así como el Señor actuó, fue testimonio en la tierra, nosotros podamos crecer para ser igual que Él, para que el día que Él venga, cuando la trompeta suene, en el momento en que el Señor venga entre las nubes, nosotros podamos irnos y no quedarnos de esas bodas del Cordero en la cual todo cristiano quiere estar. El hombre está creciendo desde la creación, desde el inicio del todo aquí en la tierra. El hombre está en pleno crecimiento. Mire que Dios, dice la palabra que Dios hizo a los animales que se arrastran, a los animales que caminan en la tierra, a los animales que están en el mar, a los animales que vuelan, hizo las plantas, los árboles, todo esto con su voz, y hágase, dijo el Señor, y se hizo, ¿cierto? Y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios vio que era muy bueno, cuando Dios toma polvo en sus manos y crea esa figura, pero lo más importante es cuando sopla en él aliento de vida, ¿sí? Y hace al hombre. ¿Y cómo lo hace? Mire que es hermoso cuando dice, Dios lo hace a su imagen y semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué hermoso que mientras que todo lo creó con la palabra, con sus manos, se tomó el trabajo de con sus manos crear al hombre. Y fuera de eso, después de todo le dice, a ustedes saben que a mí me gusta recrear un poquito, dice, multiplíquese, le dice al hombre, multiplíquese. Aquí tiene todo esto para que usted gobierne sobre todo esto. Aquí tiene todo esto para que crezca. Qué hermoso es crecer. Esa comunión que el hombre tenía con Dios en ese momento. Mire que no era Dios, el hombre que buscaba a Dios, sino que era Dios. Dice la palabra que Dios venía, se movía como sobre las aguas de la mar. Dice que el Señor venía. Mire que el Señor vino y dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Adán, ¿dónde estás? Y mire lo que dice Eclesiastés 12:13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios. ¿Cuál es el todo del hombre? Dice, guarda sus mandamientos. Y usted dirá, pero ¿por qué guardar sus mandamientos? Porque es que en la Biblia, ¿sí?, en esos libros del Antiguo y en esas cartas,
epístolas del Nuevo Testamento, está escrito el pensamiento de Dios para su vida, para mi vida, para que podamos llevar, somos testimonio del Señor, emisario de Dios aquí en la tierra, y nosotros somos los encargados de dar a conocer al Señor. ¿Cómo una persona crece? Porque nosotros crecemos y así le vamos a enseñar a otras personas. Entonces dice, guarda sus mandamientos, atesora los mandamientos del Señor, sus preceptos. Todo lo que el Señor tiene en la palabra es para tu enseñanza y tu crecimiento. Pero dice, teme a Dios. Y ese temer a Dios significa respetarlo, reverenciarlo. Esto incluye adorarlo. Adorarlo no solamente es cantar bonito, tocar un instrumento. A veces decimos que yo no sé adorar a Dios porque yo no sé cantar. No, cuando tú eres obediente a la palabra, cuando tú quieres más de Él, cuando tú te vas en comunión con Él, a buscarlo, cuando le dices al Espíritu Santo, yo quiero más de ti, lléname más. Cuando te das cuenta que eres una lámpara y que tiene que estar llena del aceite del Espíritu Santo, tú estás siendo un adorador. Cuando lees su palabra, cuando oras, tú eres un adorador, como lo dice la Escritura, de aquellos que adoran con espíritu y en verdad. Y mire que el crecimiento viene desde la caída del hombre en el jardín del Edén, desde el momento en que el hombre decidió abrir las puertas al pecado, escuchar la voz del enemigo y ser desobediente con el Señor. Hay un crecimiento hasta allí en ese momento, cuando pasa ese suceso desagradable que es la separación de Dios con el hombre. Dios no se separa del hombre, el hombre se separa de Dios, por ende entra el pecado a la vida del hombre y se hace desagradable para el Señor, porque el Señor no ama el pecado, ¿sí? Entonces se abre ese abismo para poder, la imagen de Dios se pierde aquella, hagamos al hombre nuestra imagen, se pierde, se quiebra, se rompe, ya no hay la comunión con el Señor como había antes. Siguen creciendo hombres temerosos del Señor, pero la humanidad perdida de Dios. Pero viene la redención, viene Jesucristo y da la vida por la humanidad, da la vida por todo aquel que lo quiere seguir. Entonces, esa naturaleza divina, esa imagen que se perdió, se recupera con Jesucristo en esa cruz. El pacto que se firmó en la cruz dice que todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. Ahí se vino ese momento de redención. Cuando el Señor nos justifica, Jesucristo nos justifica frente al Padre. Mire lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que seamos la imagen de Jesús. Y es la única forma de poder agradar y llegar al Padre. Es por medio de Cristo, siendo como la imagen de Él. Somos testimonio de Cristo. Tenemos que parecernos más a Él cada día. Ese es un motivo de crecimiento espiritual. Nos asemejamos a Dios a medida que crecemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y maduramos. Vamos madurando. Mira lo que dice, que la madurez, el estado de haber completado por medio natural el proceso de crecimiento y desarrollo. Eso es madurar. Cuando completamos en nuestra vida de crecimiento y desarrollo un proceso adecuado. Empezamos a madurar. Llega un momento en que usted dice, ay, mi hijo ya es maduro, toma decisiones, ya está grande, mire cómo es maduro, grandísimo. Pero para ese madurar, una persona que entra a una universidad necesita mentores para poder tomar ese grado de madurez en la carrera que escogió. Para madurar en ese estudio, los jóvenes maduran en el colegio, ¿cierto? Salen a la universidad un poco más maduros, pero necesitan personas que le van enseñando. Ahora, ¿cuáles son los ministradores que Cristo ha designado para ayudar a alcanzar la madurez espiritual? Esa madurez hay que alcanzarla. El problema de nosotros los creyentes es que a veces creemos que Dios es el encargado de hacer todo, que el Espíritu Santo es el encargado de hacer completamente todo. Él hace una parte del trabajo, pero nosotros tenemos que hacer otra.
Usted que es líder, es necesario que usted crezca, que usted madure espiritualmente. Ahora, ¿qué va a necesitar usted para madurar? Primero, anhelar hacerlo, querer servir, querer crecer en la obra del Señor, amarla. Cada cosa, cada paso que dé en la obra del Señor, usted tiene que desesperarse por amarlo cada vez más. Pero ¿cuáles son las personas que el Señor Jesucristo coloca en su caminar para que usted madure espiritualmente? Mire lo que dice Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A unos pastores y maestros. Hablemos de los pastores y maestros. El pastor de pastores se llama Jesucristo, pero él dejó o él nombra a ciertas personas aquí en la tierra como pastores para que guíen su rebaño. El rebaño, las ovejas, no son de nosotros, no son del pastor, no son del líder, no, las ovejas son de Jesucristo. Están los pastores encargados de guiar a esas ovejas para que conozcan más de Cristo. Y están los maestros, dice, encargados de enseñar al creyente para que tenga madurez espiritual y crecimiento espiritual. Y usted dirá, ¿para qué? Porque hay personas que dicen, ay, pero yo no entiendo la Biblia. Yo no sé qué dice ahí, yo no entiendo tales cosas. Entonces, ahí están los maestros que se van a encargar de enseñarle, de guiarle. ¿Y para qué es esto? Usted dirá, pero ¿para qué yo quiero ese conocimiento? ¿Para qué yo quiero crecer? ¿Para qué yo quiero madurar espiritualmente? Mira lo que dice Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted, el apóstol Pablo le escribe en la carta, dice, a los santos de Tesalónica, a los santos de Éfeso, a los santos de Gálatas. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos nosotros, los hijos de Dios, porque fuimos santificados por el Señor Jesucristo para la obra del ministerio, mire, a fin de perfeccionar a los santos, para que uno crezca personalmente, porque esto no es para nosotros, sino para el reino de los cielos. Es para perfeccionar la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque todo es para Cristo, todo es con Él y por Él y para Él. ¿Hasta cuándo, mi hermano? Usted puede decir, bueno, esto una vez un hermano me dijo, bueno, ya me bauticé y ya aquí ya termina todo. Yo, no, apenas está empezando. Aquí en el ministerio del reino de los cielos no es como una universidad que dura 4 o 5 años, no es como un colegio que dura 5 y 6, no. Aquí no es como una carrera técnica. En el ministerio es hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y nosotros estemos al lado de Él, estemos a la altura del varón perfecto, cuando estemos mirando al Señor a su rostro. Qué hermoso conocer el rostro del Señor, poder verlo como es, contemplar su hermosura, ver el rostro glorificado de Dios y ver nuestro rostro glorificado también. ¿Qué condiciones tenemos? Todo tiene una condición. Usted entra a estudiar y hay condiciones de disciplina, cómo tiene que comportarse en el colegio. Usted entra a la universidad y hay ciertas condiciones. Usted entra a trabajar y hay ciertas condiciones. Pero en el ministerio muchas veces no nos gusta que nos coloquen condiciones, no nos gusta ver condiciones, y en la palabra del Señor vemos miles de condiciones para poder llegar al reino de los cielos. Pero como es el ministerio, de pronto le sacamos el cuerpo, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué condiciones tenemos? Nosotros debemos querer, usted debe anhelar, usted se debe desesperar por el reino de los cielos. Esa es la condición. Quiera más de Él cada día. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo da testimonio al Padre de que nosotros somos hijos. ¿Cuándo? Cuando usted se desespera por buscar la presencia, las enseñanzas, el conocimiento, la inteligencia espiritual, como dice Colosenses, de parte del Señor, en ese hermoso libro que se llama la Biblia.
Imagínense que cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando, los cielos se abrieron y el Padre dijo, en una voz que se escuchó, dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Imagínense el Espíritu Santo diciéndole al Padre, ese es un hijo. Ese es un hijo de Dios, porque es obediente a la palabra, obediente a la Escritura. Imagínense qué condición tan difícil querer servir. Mis queridos hermanos, hay una fuerza que se llama fuerza dinámica, ¿cierto? Esa la enseñaba en la ley de Newton, la fuerza dinámica. ¿Pero qué es la fuerza? Dice, la fuerza es la fuerza que actúa sobre un cuerpo. Vamos a poner un ejemplo con este marcador. Este marcador está estático allí donde está, ¿cierto? Allí no se mueve para nada. Pero si yo lo muevo con mi dedo, estoy ejerciendo una fuerza y va a una dirección. Una fuerza dinámica se ejerce hacia una dirección. Pues déjeme decirles que desde que el Señor hizo al hombre, lo hizo con esa fuerza dinámica interna. Nosotros vamos hacia dónde vamos, nosotros tenemos una dirección hacia dónde ir. Siempre nosotros nosotros no vamos a ser como una aguja en un poquito de agua y manada que da vueltas y da vueltas, no. Nosotros siempre vamos a tener una dirección a la cual vamos a ir. Y el Señor nos permitió escoger la dirección que habrá que darle a dicha fuerza dinámica en nuestra vida. El Señor permitió a Adán y Eva, le dijo, pero un momentico, de estos árboles puedes comer, pero de ese no. Él, su fuerza interior, tenía que escoger o seguir ese caminar con el Señor o serle desobediente al Señor. Entonces, hermanos míos, usted decide qué camino coger. Si quiere crecer en el ministerio, si quiere crecer con el Señor, si quiere llenarse más del Espíritu Santo, que esa fuerza dinámica usted le dé la dirección hacia el reino de los cielos, o se vaya hacia la mundanidad, hacia la tierra, hacia la carne. Usted le da la dirección, o el reino o el mundo. Está en sus manos, usted decide, pero hay que crecer en el Señor. Hay que seguir creciendo cada vez más. Amada iglesia, Dios los bendiga. Esta primera clase que se llama Dios quiere que crezcamos. Clase 1 de Escuela de Liderazgo, por favor. Lo único que le pido, usted tiene la tarea, realícela, tómele una foto, envíemela de aquí al viernes. Yo creo que hay plazo suficiente para tenerla. Le van a seguir llegando el resto de guías. Dios los continúe bendiciendo y esté pendiente porque en cualquier momento también le va a llegar la clase número 2. Dios los bendiga.